Muy bien, muy buenos días con cada uno de ustedes, con todos los presentes. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, porque como ustedes lo habrán podido sentir en estos días, pues la tierra está temblando. Y no solamente ello ocasiona que nos pongamos en emergencia, en alarma, sino que durante el transcurso de nuestras vidas siempre vamos a estar expuestos pues a este tipo de emergencias y tenemos que estar preparados para ello. Hoy vamos a hablar acerca del plan familiar de emergencias. La seguridad empieza en casa. Empecemos. ¿En qué consiste este plan familiar de emergencia? Pues va a ser aquel conjunto de actividades que todos los miembros de una familia debemos de realizar. Pero ¿con qué finalidad? Eh, Nosotros debemos utilizar este plan de emergencia pues para reducir el riesgo de desastres, estar mejor preparados, responder organizadamente ante una emergencia o desastre. Con ello nosotros eh, podemos asignar tareas y responsabilidades a cada miembro de nuestra familia. Es decir, es muy importante porque esto nos va a permitir salvar, muy aparte de nuestras vidas, también la de nuestros seres queridos. Antes de empezar este taller, vamos a iniciar con algunas palabras claves que tenemos que conocer. Tenemos, por ejemplo, al peligro, que quiere decir que va a ser la probabilidad de que ocurra un evento que provoque muertos y heridos, pues dañe también nuestras viviendas, edificios y que impacte de manera en nuestra economía familiar, local o nacional. Esto lo hemos podido notar pues ya en el año 2007 que hubo un terremoto focalizado en el departamento de Ica que causó grandes daños. Entonces, nosotros tenemos que conocer cuáles son esos peligros a los que nosotros como seres humanos estamos expuestos viviendo en este planeta. Ahora, ¿qué son los riesgos de desastres? Pues bien, antes de ello, enfaticemos más con respecto al peligro. Pueden ser de origen natural o también pueden ser los peligros provocados por las personas. Cuando hablamos de peligros de origen natural, pues tenemos a los sismos, los tsunamis, los terremotos, los huaicos, los aluviones, ¿no? Que son actividades que son causadas por la naturaleza. Pero también nosotros debemos estar alertas ante cualquier tipo de peligro que pueda ser causado por las mismas personas, como los incendios, ¿no? Por ejemplo, si están almacenando en algunos lugares, algunos talleres, elementos que son inflamables, entonces tenemos que entender que también estamos en peligro si estamos viviendo pues alrededor de esos lugares. Entonces, podemos decir que hay dos tipos, ¿no?, de peligros que debemos de identificar, las de origen naturales, que son provocados por la naturaleza, y los de origen, pues, ¿no?, provocados, que son realizados por las propias personas, por algunas deficiencias quizás que puedan presentarse. Ahora, continuamos con los riesgos de desastres. Pues aquí podemos notar, eh, ay, disculpen por la diapositiva, ahí se está movilizando, pero bien. Aquí podemos presentar un ejemplo de peligro ante un desastre natural. Si ustedes o nosotros tenemos viviendas que están situadas pues en las partes, ¿no?, las riberas quizás de los ríos o en las canteras, ¿no?, o cerca a los cerros, cuando haya algún movimiento sísmico, pues va a haber la probabilidad de que las rocas puedan deslizarse, desplazarse hacia abajo, afectando pues nuestras viviendas. O si vivimos también pues a la ribera de un río, cuando haya muchas lluvias en las partes de la serranía, va a hacer que el caudal aumente y eso va a provocar que pueda llegar y pueda inundar nuestros hogares. Entonces tenemos que identificar cuáles son esos factores de peligro, de riesgo en la que nosotros estamos involucrados como personas, ¿no?, en nuestras familias. Estos riesgos de desastre también va a ser la probabilidad de que la población y la economía familiar sufran daños, sufran pérdidas, debido a que va a ocurrir algún tipo de peligro ante la cual nosotros como seres humanos vamos a estar vulnerables, ¿no? Entonces, es por ello que en este taller vamos a aprender cómo es que debemos de identificar
estos lugares para nosotros poder evacuar correctamente, qué acciones debemos de tomar en cuenta para poder estar atentos a los posibles, ¿no? A los posibles desastres que pueda ocurrir. Recordemos también que nosotros, el Perú está ubicado en un lugar, en una zona sísmica, ¿no? Entonces, estamos debajo de nosotros de la placa de Nazca, la placa no sudamericana. Estamos dentro del cinturón de fuego, donde hay constantemente movimiento. Entonces, es por ello que debemos estar más que preparados. Continuamos. Aquí podemos ver pues las consecuencias de algún desastre. Quizás nosotros eh, no estamos focalizando bien con respecto a las tuberías, a las conexiones eléctricas, cualquier tipo de movimiento, sismo o aluviones que pueda ocurrir dentro de nuestro lugar, nuestro panorama donde estamos viviendo, pueda sufrir grandes daños. Entonces, para prevenir todo esto, vamos a iniciar con este taller de esta manera. También hablamos de la vulnerabilidad. Una persona no es vulnerable cuando sus condiciones de su familia, sus viviendas o los locales públicos y todas las actividades que hacen para sustentarlo económicamente están propensas a qué? A sufrir daños por la ocurrencia de algún peligro. Ahí podemos decir que hay vulnerabilidad. Pero nosotros como peruanos estamos caracterizados por ser resilientes, ¿no? La resiliencia va a ser aquella capacidad que tienes tú, que tengo yo, que tenemos todos los peruanos para resistir y adaptarnos y poder recuperarnos, ¿no?, de los efectos de una emergencia o desastre. Pero esto no es suficiente. Es bueno ser resilientes, pero como dice aquel dicho, que es mejor prevenir antes que lamentar. Así que estén muy atentos a las recomendaciones que el día de hoy vamos a tener con respecto a este taller. Antes de comenzar, vamos a ver qué tan preparados estamos. Aquí hay una lista, ¿no?, de pequeñas acciones. Los hemos caracterizado de colores: verde, rojo y amarillo, ¿no? Vamos a analizarnos, seamos conscientes nosotros mismos, ahí donde tú te encuentras sentado. ¿Conocemos las zonas seguras de nuestra vivienda? ¿Conocemos cuáles son las rutas de evacuación en nuestra comunidad? O más aún, ¿conocemos los puntos de reunión en cada uno de nuestros distritos, en nuestras localidades, en nuestros barrios donde estamos viviendo? ¿Conocemos las zonas seguras de nuestro centro de labores? ¿Conocemos cuáles son las rutas de evacuación en caso de un sismo o algunos puntos, ¿no?, de reunión donde podamos nosotros reunirnos? ¿Conocemos? Son preguntas para reflexionar, y si es que no, tenemos que ponerlo en práctica desde ya. Vamos a aprender entonces cuáles son los pasos para elaborar nuestro plan familiar de emergencia ante situaciones de riesgo. Vuelvo a repetir, cuando hablamos de situaciones de riesgo, no solamente es un sismo, son todas las señales de peligro que pueda alcanzar en tu localidad. En esta parte de Huaycán, por ejemplo, estamos en una zona que es considerada como huaicos, ¿no? Caminos de huaicos. Entonces tenemos que estar preparados y también dónde podemos vivir adecuadamente. Vemos que hay mucha irresponsabilidad por partes también de algunos padres, que yo sé que hay necesidad de buscar un terreno, pero están buscando terrenos donde están prácticamente las uniones entre los huaicos, ¿no?, en pequeños valles. Entonces, por ahí tenemos que tener mucho cuidado y mucha precaución. También cuando hay zona sísmica, si están las piedras, si hay rocas que están encima, tratar de ver la manera, si ya tenemos nuestro hogar ahí, pues de prevenir todo esto, ¿no? Entonces, continuemos. IUEAO es una estrategia para identificar los pasos para elaborar nuestro plan de emergencia familiar. Comenzamos con la número 1, que vamos a resumirlo como la I, que se refiere a qué? A identificamos el riesgo dentro de nuestra casa. Paso número 1, papitos, mamitas, ustedes que nos están escuchando, eh, vamos primeramente a identificar el riesgo dentro de nuestro hogar. Centralicémonos en nuestra casa, en nuestro hogar. ¿Cuáles son aquellos riesgos que existen?
Y luego vamos a identificar pues los riesgos que están fuera de nuestra casa. Así que miremos en la siguiente imagen, ¿no? Nos menciona. Dentro de nuestra casa, pues, tenemos la cocina, nuestra cámara, tenemos, pues, la sala, el baño, ¿no? Dentro de la sala, como pueden ustedes observar por estos medios, tenemos aquí, pues, a elementos que si en caso de sí nos vamos a imaginar un temblor, un terremoto, no podemos ponernos, pues, debajo de la sala, porque tenemos aquí un elemento que, como una lámpara colgante, que puede caer, ¿no? A nuestro encima y puede ocasionar un daño. Entonces, número uno, tenemos que identificar dónde son los riesgos. Tanto en la cocina también, por ejemplo, eh, si tenemos elementos de vidrio, ¿no? Pomos que están encima de una repisa, entonces también tratar de ubicarlos de una manera en que no puedan caer. eh, Recordando también si almacenamos cosas inflamables en nuestros hogares, tenemos que tener mucho cuidado, o en las habitaciones, ¿no? Tenemos que ver e identificar cuáles son los riesgos. Eh, Revisar sobre todo el estado de la construcción de tu vivienda. Si ya llevas años y no has hecho una buena base, entonces no es preferible, no es recomendable pues quedarse dentro de la vivienda. Tenemos que revisar los deterioros y mantenimiento de las instalaciones tanto de gas, de agua, de electricidad, sanitarios, perdón, o letrinas. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes tienen un mal mantenimiento, mejor dicho, no han hecho mantenimiento, corres pues el riesgo de que cualquier evento sísmico o de peligro que pueda ocurrir a tu alrededor, esto pueda pues deteriorarse y ocasionar más grandes daños. También tenemos que ver de sujetar los objetos que puedan caer en caso de un sismo o salir, ¿no? Proyectados durante un ciclón tropical. En esto, bueno, en el Perú no se da mucho esto, pero siempre es bueno prevenir. Estamos viendo últimamente que están ocurriendo cosas que no ocurrían antes, como fue la tormenta pasada, ¿no? Donde en Lima es muy poco probable que sucedan, pero tenemos que estar prevenidos. Pues también debemos de almacenar las sustancias inflamables o tóxicas que puedan provocar, ¿no? Un incendio. Tenemos que saber en qué lugar almacenarlos para que nuestra casa esté más segura en caso de que pueda ocurrir algún evento sísmico o algún riesgo que podamos, ¿no? Tener. Bien, continuamos. Dentro de la comunidad también tenemos que ubicarnos, ¿no? Vamos a retroceder, estamos hablando de pasos para que nosotros podamos eh, identificar, realizar un plan familiar de emergencia. Estamos en el paso número uno de identificar. Ya hemos identificado riesgos dentro de nuestra casa, ahora vamos a identificar riesgos fuera de nuestra casa, que quiere decir en nuestra comunidad. Dentro de nuestra comunidad, pues tenemos que identificar que existen riesgos, que existen peligros, ¿no? Y vuelvo a recalcar, peligros de forma natural, origen natural, sismos, tsunamis, actividades volcánicas, inundaciones, huaicos, aludes, aluviones, etcétera, lo que pueda haber. Tenemos que identificar en qué zona estamos viviendo. Si somos unas zonas expensas a huaicos, pues tenemos que dar más énfasis también a prevención sobre este caso de huaicos y ahora también sobre el sismo que estamos viviendo últimamente seguidamente, ¿no? Entonces, estar preparados y ver cuáles son los peligros que nos rodean. O si no, y vivimos en lugares donde tienen almacenes de químicos, fábricas, o estamos cerca a las carreteras, ¿no? Las grandes empresas, a las industrias, también tenemos que ubicar nuestra comunidad. ¿Cuáles son los peligros generados, pues, por la población en general? Tenemos que ser conscientes de los riesgos que hay a nuestro alrededor para así poder prevenirnos. También tenemos que identificarnos, pues, qué recursos tenemos para que nosotros podamos sobresalir de diferentes situaciones. Estamos en el paso número uno de identificar. Primeramente es conocer, identifica cuáles son los riesgos, cuáles son los peligros que están dentro de tu casa y fuera de tu casa en la comunidad y qué recursos existen, tienes a la mano para poder, pues, al menos de una otra forma, tratar de eh, ayudarte, entre comillas, para que podamos sobresalir ante un estado de emergencia.
Muy importante es la llamada mochila de emergencia. De más está decir que puede ser cualquier mochila que tengas en casa, pero que contenga los productos básicos, ¿ya? Como por ejemplo tenemos el botiquín de primeros auxilios, tenemos agua embotellada, alimentos no perecibles, ¿qué quiere decir? Alimentos que puedan durar, ¿no? Alimentos que puedan durar su fecha de vencimiento, que sea prolongado. No vamos a guardar cosas que pueden perecer en 1, 2, 3 días. O sea, tenemos que ver qué tipo de alimentos podemos almacenar y de tiempo en tiempo, pues cambiar la fecha de caducidad. No es que ya armó mi mochila de emergencia y lo tengo años guardado. No, tenemos que ir renovándolo, porque uno no sabe, uno no está libre de cualquier tipo de emergencia que podamos pasar. También tenemos pues útiles de aseo, ¿no? Mantas o ropa de abrigo, linternas y silbatos. Mira, se ha demostrado que los silbatos son de mucha ayuda. Imaginemos que estás en una situación de riesgo, pasó el evento sísmico o el huaico, no puedes comunicarte porque no tienes las fuerzas o estás en una situación, ¿no? Entonces, o están perdidos o están varados quizás, porque en fin, los silbatos ayudan mucho para que puedas ir, para que puedan encontrar la ubicación en donde tú te encuentras, ¿no? Una linterna pilas, pilas también de repuesto, cuchilla multiusos, la radio a pilas. ¿Por qué la radio a pilas es muy importante? Porque recuerden que cuando ocurre algún evento sísmico u ocurre algún evento de peligro como huaico, aluvión o tormenta, pues simplemente muchas veces las redes de comunicación pues se caen, ¿no? No puedes hacer llamadas, ¿no? Quizás se te bajó la batería del celular, una radio a pilas como que te va a tratar de mantener informado de las situaciones que puedan estar ocurriendo, porque recuerden que no es inmediatamente que van a venir a la ayuda, puedes pasar 2, 3, 4 días y tu mochila de emergencia al menos debe de tener para 2, 3, 4 días para que tú puedas sobresalir, ¿no? Y esperar ante esa emergencia. Muy importante también tener pues los documentos y duplicado de llaves, documentos de títulos de propiedad de tu hogar, ¿no? Si tienes un auto, duplicado de tus posesiones, ¿no? Para que puedas de esa manera sobresalir ante esta emergencia, ¿no? Muy importante la mochila de emergencia, hay que tomarlo en cuenta, que es identificar ese recurso tan importante para que podamos sobresalir ante un peligro que se pueda dar, ¿no? Que podamos vivir. Perdón. Paso número 2. Vamos, ya hemos identificado, pues ahora vamos a ubicar, ¿no? Ubicar de cosas, zonas seguras, tanto internas como externas. También ya hemos identificado cuáles son los posibles peligros donde nosotros como seres humanos estamos propensos en nuestro hogar y dentro de nuestra comunidad. Hemos identificado los recursos que necesitamos. Ahora vamos a ubicar las zonas seguras, tanto internas y externas. Por ejemplo, aquí tenemos en zonas despejadas y accesibles para todos, ¿no? Tenemos que ubicar esas zonas que sean accesibles, lejos de vidrios que pueden romperse o lejos de objetos que puedan caer encima, lejos y aisladas de áreas donde se guardan materiales inflamables o peligros, lejos de cableados eléctricos, de punto de gas. En caso de sismos, tenemos que identificar las columnas, ¿no? O las vigas, lejos de las repisas de la cocina para evitar caída de platos, vasos u otros que pueden hacernos daño. Tenemos que ubicarnos en esa zona segura, ¿no? Identificar y ubicarnos en las zonas seguras, tanto dentro de nuestra casa y ahora en la parte externa, ¿no? Recordemos que las zonas seguras externas deben ser o estar en zonas accesibles para todos, no solamente para uno, y también conocidas por todos los miembros de nuestra familia, para que pasado el peligro, ¿no? O hasta que llegue pues la movilización hacia los albergues temporales. O sea, tenemos que organizarnos como familia, identificar cuáles son los riesgos y ubicarnos cuáles son las zonas seguras para que nuestras familias podamos estar protegidas durante este evento hasta pues ser movilizadas a un lugar donde nos puedan dar recaudo.
Otro punto también dentro del paso número 2 es ubicamos las rutas de evacuación. ¿Qué quiere decir ello? Por ejemplo, en el lugar donde tú te encuentres, porque uno no sabe en dónde nos puede agarrar una situación de riesgo, tienes que ubicar cuáles son las rutas de evacuación, hacia dónde dirigirte. Es por ello que tenemos que nosotros incentivar a nuestras familias también, no solamente en las empresas, colocar las rutas de evacuación dentro de nuestros hogares, las zonas sísmicas también, ¿no? Las zonas en caso de sismo donde poder involucrarnos y enseñar a nuestros hijos y demás familiares y también ubicarnos los puntos de encuentro que ya estábamos mencionando dentro de la zona segura externa, ¿no? Ubicar en dónde va a ser, donde nos vamos a reunir, a formalizar para tener un punto de reunión entre todos en caso de una emergencia. Continuamos. Paso número 3. Elaboramos el combo de supervivencia, muy importante. Aquí vamos a poner énfasis una vez más a la mochila de emergencia, pero no es solamente la mochila de emergencia, pues también tenemos que tener la caja de reserva, que también es muy importante. Una mochila de emergencia es para llevarla en la evacuación. Y ojo, una mochila no es para toda la familia, si es muy extensa. Lo recomendable es que sean pues para 2 personas, ¿no? Aproximadamente. Cada mochila para 2 personas. Si en tu casa viven 6 personas, pues se tiene que ver 3 mochilas de emergencia, ¿no? Debe de contener pues artículos indispensables para que podamos sobrevivir las primeras 24 horas después de la emergencia. Lo recomendable, vuelvo a repetir, es que sean para cada 2 personas. No tiene que llevar demasiado. Una mochila de emergencia es como su propio nombre lo dice, de emergencia. Al menos para que te pueda ayudar en los momentos de peligro que estás en la emergencia y se ha desconectado pues todo, quizás ocurre de noche, quizás ocurre de madrugada, uno nunca sabe, te pueda ayudar para sobrevivir al menos las 24 horas posible. Tenemos que tener nuestra caja de reserva. ¿Y qué se va a almacenar aquí? Pues también artículos necesarios para que una familia, ya no solamente 1 o 2 personas, una familia pueda vivir, ¿no? Del segundo al cuarto día de la emergencia. Tenemos que ser precavidos. Mire cuántos tiempos se demoró la reconstrucción de Ica y, e inclusive hasta hoy en día no se ha dado pues el mejoramiento, la reconstrucción total del evento que ha sucedido. Es por eso que tenemos que estar más que preparados en este tiempo que estamos viviendo, pues movimientos sísmicos, los que vivimos también cerca de las riberas del río, inundaciones, uno no está libre y tenemos que pues, ir preparándonos, ¿no? Elaborando un combo de supervivencia. Recuerda la mochila de emergencia y tu caja de reserva. Continuemos. Paso número 4. Asignamos roles en la preparación. Asignamos roles en la respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que preparar y asignar roles a cada uno de nuestros miembros de la familia. Ya en el primer paso hemos identificado los posibles riesgos dentro del hogar. Si tu techo tiene filtraciones de lluvias o tus instalaciones eléctricas están en mal estado, o tanto los muebles de la sala no están asegurados, las repisas, las puertas, entonces tenemos que activar y asignar roles a cada miembro de la familia para darle una solución, designar responsables y tiene que ser pues en un plan de inmediato. Recordemos que uno nunca sabe cuándo puede ocurrir cualquier situación de riesgo, ya sea huaicos, las lluvias, filtraciones de agua. Entonces tenemos que hacer un seguimiento, ser responsable, crear conciencia en nuestra familia sobre la responsabilidad que tenemos para realizar este tipo de situaciones de riesgo y poder sobrellevarla, ¿no? eh, Asignar roles en la respuesta también. ¿Cómo en la respuesta? Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que para evacuar es necesario recordarnos, ¿no? O que recordemos 4 no de la evacuación. ¿Qué es lo que no debemos hacer cuando nosotros estamos en el medio ya de la evacuación? Ya ocurrió el peligro, sea huaico, sea sismo, sea el peligro que ustedes estén relacionados, las zonas de riesgo.
4 cosas que no debemos de hacer. Uno, no gritar, no correr, no empujar y no, pues, regresar al lugar de los daños. Recordemos la noticia de hace varios meses atrás. Hicieron una fiesta COVID en una discoteca y la mayoría de personas que murió ahí fue por la aglomeración, por correr, por la desesperación, por salir, ¿no? Para que no los detengan los efectivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces hay más daños, más muertes, no por la misma situación de la emergencia, sino por la desesperación de las personas. Entonces debemos de recordar y enfatizar esto a nuestra familia, ¿no? Que no debe de estar gritando, ¿no? Tratar de controlarse, no correr, no empujar y no regresar, porque uno no sabe si puede haber una réplica o la situación que haya tenido tu hogar, ¿no? Los refuerzos de las columnas, quizás están al borde pues de desplomarse. Entonces, no regresar y esperar hasta que Defensa Civil ingrese a tus hogares o ingrese pues al lugar donde ha ocurrido el peligro, perdón, y pueda dictaminar si pueden volver a ingresar o no. Entonces, tenemos que estar bien atentos con estas 4 no de la evacuación. Importante también, si nosotros tenemos pues animales, las mascotas en casa, ¿no? O quizás algunos crían, ¿no? Animales, son ganaderos. Tenemos que también considerar acciones para poder protegerlos y cuidarlos sin poner en riesgo a una persona vulnerable. Tenemos que asegurarnos que todos conozcamos y tengamos claro el rol que debemos de cumplir. Debemos de practicar nuestros roles en la respuesta, pues escuchando los simulacros. Muy importante los simulacros. Los simulacros es como una práctica ante cualquier tipo de peligro, de sismos que pueda haber. Tenemos que practicar para que cuando ocurra verdaderamente ya estemos preparados y sepamos qué hacer, a quién debemos de acudir, a quién debemos de ayudar. Nosotros sabemos que ante una situación de emergencia, de riesgo, los niños, los ancianos, las mujeres embarazadas, pues, o las personas con discapacidad son a los primeros que debemos de atender. Entonces tenemos que conocer. ¿Y cómo vamos a lograr todo esto? Pues a través de simulacros. Uno aprende haciendo. Tenemos que aprender a tener conciencia. Escúchenme bien. Tenemos que aprender a tener conciencia de generar qué cosa, de generar una conciencia responsable ante una situación de riesgo y no simplemente actuar por actuar. Tenemos que aprender a generar plan de emergencia con toda la familia para durante la situación de riesgo que puedas pasar, cada uno de tu familia sepa qué hacer. Quizás uno ya va por la mochila de emergencia, el otro por la caja de emergencia, ¿no? Entonces, tratar de ver la manera de cómo organizarse y esto se va a lograr pues participando y realizando los simulacros. Muy importante también ese detalle. Paso número 5. Organizamos y participamos en simulacros. Vamos a enfatizar este tema. Cuando nosotros tengamos listo nuestro plan familiar de emergencia, debemos de ponerlo en práctica mediante los simulacros. Muy importante. Todo lo que estamos escuchando en este taller en estos momentos es muy esencial ponerlo en práctica. Ya identificaste las zonas seguras, ya identificaste los riesgos que puede haber dentro de tu hogar, fuera de tu hogar, en tu comunidad. Ya has pues identificado las zonas seguras donde tú puedas ir, donde tú puedas evacuar. Has planificado pues tu combo familiar, tu mochila de emergencia, tu caja también, ¿no? De productos necesarios para la supervivencia. Tenemos que, una vez que ya hemos realizado toda esta planificación, tenemos que organizarnos, ¿no? Y participar en simulacros. Poner en práctica lo aprendido. ¿Qué más? Pues de esta manera vamos a aplicar el rol asignado. Vamos a poder interiorizar la respuesta de que vamos a dar ante una situación real. Asimismo, esto nos va a permitir identificar aquellos aspectos que debemos de corregir, ¿no? Y eso va a hacer que lo hagamos lo más rápido posible, ¿no? Cómo es nuestro accionar. Y sabemos que hoy en día
viendo en nuestra mochila de emergencia, tenemos que aplicar las nuevas normas también que nos da el Ministerio de Salud en caso de pandemia. Pues coloca tu jabón líquido, coloca mascarillas, ¿no? Eh, Viendo de qué manera también protegerse, porque también tenemos la pandemia que estamos recién sobresaliendo, ¿no? Y cada día a veces ya ver la televisión como que nos da a pensar, ¿no? Que tanta gente está muriendo día a día, más un sismo. Por ello es que debemos estar más que preparados, añadir a nuestra mochila de emergencia, pues, los elementos básicos necesarios ante la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Las mascarillas, los jabones líquidos, los desinfectantes, etcétera. Bien, para realizar los simulacros no hay un número límite. Nosotros debemos de hacerlo la cantidad de veces que podamos. Si es más, mucho mejor, porque recuerde que mientras más practiquemos, vamos a actuar mejor ante una situación real, ¿no? Esas son las recomendaciones que se les muestran, ¿no? Se les da. Es muy importante realizar ese tipo de simulacros. Estás en una empresa, estás en tu hogar, en donde tú te encuentres, ¿no? Si vives, trabajas en un mercado, tratar de ver y organizar de una manera cómo realizar estos tipos de simulacros para así estar preparados y no pues ocasionar en nuestras propias vidas algún tipo de daño. Esto ha sido la presentación del día de hoy en este taller. Espero que hayan entendido y sobre todo que lo pongan en práctica. Creemos una conciencia con respecto al tema de conocer y cómo actuar ante situaciones de riesgo. Recuerden, por favor, identifiquen el lugar en donde ustedes se encuentran, los posibles daños o peligros o riesgos que tú puedas tener. Luego, pues, observa cuáles son las zonas seguras, las zonas de evacuación, las rutas de evacuación. Y plantéense ustedes como familia, pues, un plan de emergencia. Asígnense roles. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo ante una situación? Si tienen mascotas, ¿quién va a actuar? ¿No? Entonces, de esa manera vamos a evitar que ocurran mayores accidentes o que el peligro sea mayor. Protégete a ti mismo, protege a tu familia y de esa manera podemos ser resilientes y sobreponernos ante cualquier situación que podamos vivir. Recordemos que los peruanos pues somos muy resilientes, sabemos afrontar nuestra realidad y no nos quedamos de brazos cruzados, pero antes de que ocurra cualquier tipo de desastre, cualquier tipo de riesgo, pues preparemos a nuestras familias a cómo actuar en estas situaciones de riesgo y salir pues airosos. Gracias.